Yo de veras siento que podcasts me salvaron la vida porque me dieron una perspectiva de que mi vida era súper más grande de la que estaba viviendo en ese tiempo, que era como que estaba en una caja, que no tenía a dónde irme, no sabía que había otra vida. Hay veces que en nuestras vidas nos sentimos que estamos en esta cajita y no podemos salir, pero al escuchar voces que no eran como yo, a escuchar historias, a escuchar cuentos, a escuchar conversaciones de otras gentes hablando, me dieron la perspectiva que la vida era mucho más grande de la que yo estaba viviendo. Sí, entre cuatro paredes, sí, tal cual. Absolutamente. Y yo creo que eso nos ayuda a todos y particularmente a nuestros países. Esa perspectiva yo creo que es lo más importante entre nosotros. Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidos y bienvenidas a Intervenarte Podcast. Estoy realmente emocionado de haber logrado conversar con mi invitada de hoy. La he perseguido hasta en sus propias vacaciones. Escuchen esto. Fabricio, si hablemos, mándame email por favor. En unos momentos voy a salir en el Instagram de Latina Podcasters. A ver si me puedes venir a ver y me mandas email porque si no se me olvida. Elsie Escobar es la primera mujer latina en hacer podcast en los Estados Unidos. Su carrera empezó allá por el año 2006 con un podcast llamado Elsie's Yoga Class, un show que dejó de transmitirse en el año 2013 pero que hasta la fecha tiene miles de descargas. Cuando Elsie y yo conversamos hace algunas semanas, se cumplían 14 años de su primer episodio. La Academy of Podcasters la incluyó en su Salón de la Fama del Podcasting en su ceremonia del año 2017. De hecho, este es un tipo de reconocimiento a la trayectoria de los mejores podcasters. Elsie Escobar es Community Manager de Libsyn, la empresa de alojamiento de podcast más importante a nivel mundial. Además, produce 2 podcasts exitosísimos en los que es co-host. The Fit, un podcast especializado del mismo Libsyn, y She Podcast, un show con una comunidad realmente vibrante. Puede que este sea un episodio para podcasteros, pero si no eres uno de ellos, hoy Elsie deja unas lecciones de resiliencia que merecen ser oídas. ¿Cómo ve una pionera del podcasting mundial el surgimiento de los podcasts latinoamericanos? Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. Disfruten mi charla con Elsie Escobar. Elsie Escobar, muchísimas gracias por tomar esta llamada de Intervenarte Podcast. Buenas tardes allá todavía. Sí, buenas tardes, sí, aquí tengo que son las 6. Son las 6. Hola, okay. Gente. ¿Cómo estás, Elsie? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, aquí contenta. Y qué calor, ahorita me está dando, como me ves, porque ahorita nos estamos viendo, sí. Un gran sol en la cabeza. Bueno, empecemos. Elsie, si tuvieses la oportunidad de conversar con la Elsie de hace 10 años atrás, ¿qué mensaje le darías? Yo estoy preparada. ¿Has escuchado el podcast? Sí, escuché un poquito, dije, tengo que hacer un poquito de deberes, tengo que hacer mis deberes. No, yo creo que la primera cosa es que en esos tiempos pasaba mucho tiempo preocupada, quieta, con ansiedad, sí, que no me sentía que las cosas iban a salir bien, cualquier cosita me molestaba, y más que todo, como también era nueva mamá, tenía, yo creo que, claro. Quiero ver, acababa de tener... Tenía un año. Sí, tenía un año, casi 2 años, y salí embarazada, yo creo, ese mismo año. Así que era como tiempo de inquietud, que no sabía qué es lo que iba a hacer, no me sentía bien, yo creo, en sí misma, y al pensarlo, lo que debería de haberme dicho es: It's gonna be okay. Todo va a estar bien. Calmada. A veces solemos preocuparnos de más, ¿no? Sí, y yo creo que era todo bien interno. No puedo hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿estoy haciendo esto bien o no? ¿Vamos a estar bien como familia, digamos, en hacer dinero y todo eso? Estoy perdiendo. Yo creo que en ese tiempo también lo que me pasó, y más que todo como mujer, es que estaba en el 2006, empecé a hacer mi podcast. Y en ese tiempo no había muchos podcasts. Yo fui la primera mujer que salió haciendo un podcast de yoga, que era una clase en audio, ¿verdad? Entonces, entonces yo fui la primera. Como era la única, mucha gente me seguía y tenía bastantes descargas, y iTunes en ese tiempo me daba un resto de features, todo el mundo sabía quién era yo, ¿verdad? Todos estabas en la cabecera. Sí. Entonces, todo el mundo me decía, es la de yoga, es la de yoga. Es la de yoga. Y cuando empecé a hacer eso, pues, como te digo, todo el mundo empezó a hablar de mí. Le estoy diciendo, todo el mundo pequeñito de podcasting, ¿verdad? Porque la industria en ese tiempo estaba tan pequeña, y entonces quedé embarazada. En el 2007, 2008. Tuve mi niña en octubre de 2008. Pues tuve que ser mami, tuve que dejar de hacer un resto de cosas. Y en ese tiempo, de 2008 a 2010, hubo una cantidad de cosas que empezaron a pasar en podcasting. Eso fue la primera vez que empezó a llamarle mucho más la atención a las cosas, muchos más servicios, unos cambios. Se sentía como que estaba, el agua se estaba recalentando, ¿verdad? Uno se sentía, algo va a pasar. Y empezaron a salir bastantes personas que estaban haciendo lo mismo que yo. Yo empecé antes y les estaba saliendo muy bien. Y yo estaba como, yo creo que una vez describí que me sentía como que estaba sentada en una silla con las manos atrás, con los pies también, y solo podía ver las cosas y no podía ni hablar, con la boca también. Entonces, no tenía la opción de actuar, no podía tomar acción de cualquier cosa. Y eso me hizo sentirme un poquito mal sobre mí, de que no podía, me iba a pasar y nadie me iba a poner atención, y yo... Te iban a sobrepasar, claro. Sí. Un tiempo de ansiedad, sí. ¿No? Horrible. No me gustó mucho sentirme, y fue algo que también fue cosa, ¿cómo se dice? Como su ego, ¿verdad? Su ego. Sí. Sí, que me sentía que me dolía, porque yo veía que habían otras mujeres que estaban empezando y les estaba saliendo las cosas muy bien, y que empezaban a tomar unos pasos bien fuertes a hacer sus plataformas, y me sentía que nadie me estaba poniendo atención, que pudiera haber hecho esto, el otro y la otra cosa. Claro, y de pronto aparecían podcasters nuevos, novatos, sin duda, pero con una mayor producción, probablemente con inversión y tal, y tú lo habías hecho casi a ciegas. Y de eso quiero que hablemos ahorita. Primero, para que la gente entienda, explícanos cómo es que de pronto tú te mandas a hacer un podcast de yoga. O sea, si ya de por sí hacer un video de yoga es complicadísimo, ser instructora en podcast de yoga debe ser... Bueno, lo que pasó es que me enamoré de podcasts, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Yo quería hacer podcast y tenía ideas que iba a ser un show. Pero un show bien producido, yo lo iba a crear, no era que no iba a tener nadie más, sino que yo iba a hacer todo esto. Ya tenía yo un concepto que medio me gustaba, había estado escuchando bastantes podcasts, me llamaban mucho la atención. Las historias que estaban diciendo estos eran más que todo los LA podcasters, los podcasters estaban aquí en Los Ángeles, que se le llamaban en ese tiempo storytelling podcast, de contar historias, ¿verdad? Pero no storytelling podcast como se conocen ahora, que ahora son más como narrativos, son más como los podcasts de public media, de los medios públicos y todas esas cosas, sino que eran más que todo del lado creativo de los actores. Eran bastantes gentes que eran poetas o eran personas que de veras solo contaban cuentos buenos sobre sus vidas, y se metían enfrente del micrófono y empezaban a hablar, y
era increíble cómo contaban estas historias y esto, lo que le estaba pasando en la vida en Los Ángeles. Y yo dije, yo puedo hacer eso también. Y también estaba escuchando un show de un sacerdote que se llama Father Roderick, que él empezó un resto de podcast. Se llamaba uno que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, pero lo oía todos los días. Y lo interesante de este sacerdote es que tenía un show súper interesante. Bueno, era católico, ¿verdad? Pero es católico. pero tenía como cambios tenía bumpers y tenía música y era súper chistoso y hablaba de video games y de películas era increíbmente animado y chistoso y me fascinaba. Exótico, ok. Sí, entonces yo quería hacer un show como Daily Breakfast, eso se llamaba, Daily Breakfast. Lo quería hacer como él, porque era súper interesante, como un resto de tipo de cosas. Bueno, empecé con eso, pero dije, yo no sé cómo hacerlo. Primero, quiero aprender cómo grabar, qué es lo que tengo que hacer con la computadora, cómo funciona todas estas cosas. Y no tenía tiempo para agregar más tiempo para ponerle a esta cosa que quería hacer. Así que dije, ¿qué es lo que estoy haciendo la mayoría de mis días? Estoy dando clases de yoga, porque no voy a grabar una clase de yoga, ¿verdad? Entonces dije, voy a grabar estas clases ya que las estoy dando de todos modos. El concepto era de que yo iba a grabar la clase en vivo, no era una clase que iba a grabar para que la gente la oyera, sino que estaba haciendo como que una tercera persona estaba viendo lo que estaba pasando. Así que así empecé y me salió bien, ¿verdad? Me llamé mucho la atención. Lo que me ayudó a hacer es mejor profesora, porque uno no puede decir, háganlo así, ¿verdad? Tenías que ser más didáctica, claro. Tenía que decir, pongan los brazos arriba, claro. ¿Verdad? Todas las cosas las tenía que decir súper exacto. Y lo que hacía es que grababa 5 de mis clases a la semana. Y de las 5 clases decía, esta es la clase que voy a poner en el feed porque es la clase que funciona mejor para alguien que la oiga. Porque las clases que tenía también mucho tiempo estaba dando mucha instrucción y no está buena para estarla oyendo, ¿verdad? Les tenía que decir, vayan a traer esto, póngase en la pared. Y era mucha cosa que no funcionaba para oír. Pero antes de que sigamos, les voy a decir perdón porque están cortando la grama allá afuera, por supuesto. Cuando vine a sentarme a hablar contigo, de pronto empezaron a cortar la grama. Así que eso siempre pasa cuando uno está grabando podcast, solo para decirle a todo el mundo. Sí, a las personas se les ocurre hacer cosas cuando uno tiene que grabar, ¿no? ¿Por qué no saben lo que está haciendo? Bueno, para quienes estén escuchando este podcast, llevo, y debo confesarlo, bastante tiempo persiguiendo a Elsie para poder grabarlo. Elsie es una referente, sin duda, del podcasting. Ella le dicen veterana del podcasting, pero a mí no me gusta la palabra veterana, prefiero pionera. Porque suena mejor. Por supuesto. Es una referente del podcasting. Pero lo interesante de esto, o sea, ya explicaste tú finalmente cómo es que te metiste a hacer un podcast de yoga, pero hay algo que sucedió previamente, y es que tú estudiaste teatro y tenías un serio compromiso por volverte una actriz profesional. ¿Qué sucedió en ese momento? Porque sé que estuviste en Hollywood durante cerca de 10 años tratando de abrirte por camino. Sí. Entonces, bueno, porque todo el mundo va a Los Ángeles a hacer estas cosas, ¿verdad? por supuesto, a Hollywood. Pero saqué la maestría en teatro y una educación increíble que me dieron en Colorado. Pero lo que uno nunca le cuenta, nunca hace, o cuando uno da clases de cualquier maestría artística, la educación es bien llena el corazón y muy creativa y le llena la vida a uno aprender todo esto, ¿verdad? Pero lo que no le dicen a uno es que tiene que también haber negocios.
y se tiene uno Claro. que saber vivir y venderse. Eso fue algo que yo no aprendí para nada. Yo no sabía cómo venderme a mí misma porque yo era una artista. Yo Claro. yo soy creativa y yo soy la que voy a hacer estas. Entonces, yo me sentía que no me tenía que vender y los trabajos que venían, es más que todo en Hollywood, te digo, increíblemente, porque hoy que me pongo a Sí. sentir, hoy que me pongo a pensar sobre lo que me pasó, es que te ponen como en una cajita y no te dejan salir de esa caja. Tú eres este tipo de mujer y solo estas Ok. cosas puedes hacer y solo estos roles te pueden ir. Y digamos, cuando yo estaba en Hollywood, toda la vida, yo no he tenido el sentido de dónde vengo, cómo me veo, ni nada de eso. Nunca fue un problema para mí. Siempre yo hacía lo que quería y lo hacía bien, ¿verdad? Pero cuando llegué a Hollywood, o más que todo cuando empecé a estudiar la maestría, me empezaron a decir, tú no puedes ser esta parte porque eres, y me dijeron quién era yo. Tú sos la exótica, tú sos la latina. Sí. Tú tienes que ser latina, tienes que hacer este tipo de personajes, ¿no? Exactly. Entonces no les abría las cabezas sobre nada. Entonces en Hollywood yo era la latina bonita, ¿verdad? Y entonces llegas y no te salís de ese cuadrito. No puedes hacer alguna cosa más que no ser esa latina. Y la otra cosa es que Sí. también yo tenía los ojos verdes y entonces Sí. llegaba para estas partes y me decían, pero tenés los ojos verdes. Y yo, pues, ajá, sí, Claro. tengo los ojos verdes. No terminas de encajar en el perfil de latino que buscamos. Exactly. Y esos problemas, y entonces de veras me empecé a sentir mal de mí misma, porque no es que no podía, sino que me sentía como otra vez que no podía expresarme, no podía decirle a alguien, pero no, que no entienden que tengo los ojos verdes, pero no tiene nada que ver con esta parte y no saben que hay diferentes tipos de latinos, que todos nos vemos bien diferentes unos de los otros. Nosotros somos increíblemente diversos entre nosotros. Hablamos diferentes modos, no solo somos este tipo, y en ese tiempo que era 97, 98 al 2000, esos tiempos es cuando esto venía muy fuerte. No me gustó mucho, ¿verdad? Entonces me salí porque no me sentía bien como yo pudiera ser, ¿verdad? Y antes de pasar ya a otro tema, lo que quiero hacer es la conexión entre el teatro y el yoga. ¿Por qué llegas al yoga? ¿Cómo llegas al yoga? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Cómo es que llegas al yoga? Cuando empecé, lo interesante del caso es que iba a graduarme de bachiller, bueno, de la universidad, ¿verdad? Iba a salir yo con mi BFA de la universidad. Y en ese tiempo no iba a seguir los estudios. Pero me llegó este panfleto de este lugar que se llamaba, porque ya no existe, The National Theatre Conservatory, que existía en Colorado, y era un programa, yo le llamo programa, que no era parte de universidad, sino que era parte de un teatro nacional. Y este programa, el dinero le venía del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos le daba el dinero a este programa que era parte del Teatro de Colorado. Y en esos años yo creo, ya no existe, pero eran 3 mujeres y 4 hombres que aceptaban anualmente. Y entonces me llegó este panfleto que era de este programa súper fancy, ¿verdad? Yo pensé, wow, solo 3 mujeres y 4 hombres anuales de la nación, ¿verdad? De todos los Estados Unidos. Y una de las clases que ofrecían era yoga. Y yo le vi el nombre y dije, qué interesante este programa que da yoga.
¿qué es eso? ¿Y por qué lo hacen? Voy a aplicar. Ok. Solo eso dije, ok, ¿por qué no? Y yo entré a esto Sí. para las audiciones y todo yo dije, ¿cómo me van a aceptar? Si son 3 mujeres y 4 hombres, ¿quién soy yo? Eso es lo que estaba pensando. Whatever. Y fui y me aceptaron. Wow. Entonces caí, ¿verdad? Y entonces en las mañanas, 3 días a la semana, nos daba clases de yoga, la profesora. Y teníamos que entrar, era 1 hora, ¿verdad? De hacer como sun salutations. Por lo que hacíamos eso era para calmar nuestra ansiedad y cómo nos sentíamos, nuestros cuerpos, todas esas cosas las teníamos que hacer. Y me ayudó bastante. Pero me gradué y se me olvidó. Se me olvidó, no le pude atención, no seguí las cosas. Ella era una profesora de ballet que estaba dando clases de yoga. Entonces no era una profesora Claro, de yoga, tiene- no nos estaba dando nada extra de yoga, sino que solo ciertas posiciones, más que todo la respiración. Punto. No aprendimos nada más. Y después de 4 años de estar haciendo actuación profesional en Los Ángeles, y siempre estaba corriendo y haciendo ejercicio y un resto de cosas. Dije, hey, aquí hay unas clases de yoga, me voy a meter a hacer estas clases. Y en ese momento es cuando hizo clic, que dije, wow, esta cosa es súper fabulosa, me gusta mucho. Y ahí empecé. Este podcast del que nos habla Elsie, su podcast sobre yoga, se llama Elsie Yoga Classes. Ajá. Se empezó a emitir en el 2016 y su última emisión fue en el 2013. Sí. Pero una de las cosas súper interesantes es que siguen teniendo descargas hasta ahora, ¿verdad? Sí, acabo de entrar porque hoy fue, bueno, cuando estamos grabando, ayer fue mi aniversario de 14 años porque publiqué la primera clase de yoga el 30 de Claro. julio en el 2006. Ok. Bueno, feliz aniversario. Sí, entonces por eso yo me metí al Libsyn, ¿verdad? Para ver, porque lo que estaba haciendo es quería encontrar el primer episodio, porque lo que hice es cambié el primer episodio, quité lo que había anteriormente, pero la clase que estaba anteriormente, la que publiqué, estaba todavía en Libsyn, entonces me metí solo para agarrar el link, ¿verdad? Para ponerlo en los medios, en social, y vi que tengo como 150 descargas al día y yo no he tocado ese show, no lo toco, no hago nada, está ahí porque está ahí, ¿verdad? Pero Es prueba de que la vieja escuela casi siempre tiene mejores lecciones que las actuales. De hecho, o sea, si es que nos ponemos a pensar que Elsie ya hacía yoga y además ya hacía podcast en el año 2006, probablemente muchos influencers que ahora hacen podcast ni siquiera tienen ni lejanamente la misma cantidad de descargas que tiene Elsie, y además que ella ya ni siquiera está llevando al aire ese podcast, ya se suspendió desde el 2013, qué increíble. sí, yo creo que también es el contenido que aquí se le dice evergreen. Yo no sé cómo se usa esa palabra en español, no sé si tiene evergreen content, es el contenido que no importa cuándo lo escuches, todavía está en el momento. Y mis clases... Es como atemporal, ¿no? Sí, que digamos si alguna persona quiere hacer esta clase, digamos mi niña a veces tiene problemas de dormir. Yo hice unos shows que son para dormirse, que son de meditación o bien calmado para relajarse y todo. Y me dice, mami, quiero descargar tus shows otra vez. Y entonces ella lo baja y uno puede oír esas mismas clases una y otra vez porque es una herramienta para dormirse o para calmarse. Para ejercicio, ¿verdad? Yo creo que por eso tengo las descargas, porque no es tanto que, wow, qué increíble es el contenido de ella, sino que es que hay veces uno quiere una clase de yoga y ahí está. Uh-huh. Bueno, ya que hablaste de Libsyn, esto es súper interesante y acá vamos a ir a hablar de ello, ¿no? Dijiste que ayer entraste a ver las métricas de Libsyn y es sorprendente, o sea, tú ya alojabas en Libsyn tu podcast. Primero, para quienes escuchan este podcast y no tienen idea qué es Libsyn, ¿podrías decirnos qué es Libsyn? Sí, Libsyn es una compañía donde puedes alojar tu
tu podcast, tu show. Que es de hecho donde Intervenar de Podcast se aloja y paga, bueno, tiene la membresía ahí para poder estar alojado. Es un hosting en realidad, ¿no? Sí. Ahora, entonces, ¿cómo llegas tú a Libsyn? Porque ya primero eras también parte de quien alojaba ahí su podcast, pero luego formas parte tú del equipo de Libsyn. Eso empezó porque, como te digo, estaba súper contenta con podcasting. Podcasting, el corazón, como te digo, era como loca. A todo mundo le hablaba del podcast, a todo mundo, oh my gosh, el podcast, podcasting. Entonces llamé mucho la atención y como te digo otra vez, era la única, bueno, era como una de 5, claro. Estoy exagerando, pero aquí te digo, era una de 5 mujeres que tenían podcast en ese tiempo, ¿verdad? Era una cantidad de hombres y estaba yo. Entonces, otra vez, llamaba mucho la atención. Sí, claro. Y entonces llegaba a las conferencias, había una conferencia de podcast. Llegué, todo el mundo me conocía porque era la única. Y en ese tiempo, mi co-host del otro show, The Feed, Rob Walsh, él tenía un show que se llamaba Podcast 411. Y en ese show que tenía él, ese podcast, él hacía entrevistas con otros podcasters. Yo creo que su show fue el primer show que te era de entrevistas, ¿ok? Ponete a pensar en eso. El primer podcast que tenía entrevistas. Porque hoy todo el mundo tiene entrevistas, pero él fue el primero. Entonces, yo empecé a escuchar ese podcast, me fascinaba el show, increíble, porque yo conocía una cantidad de gente que estaba haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Él no me llamó, sino que yo le mandé feedback. Yo le mandé yo quizás le mandé audio feedback con voz, pero le mandé email, por supuesto, porque él siempre pregunta por email. Así que le mandé el email y entonces correspondimos y me dijo, hey, ¿querés estar en el show? Y yo le dije sí, y así que me entrevistó y en lo que estamos entrevistándonos, él me dice, hola, y me dice, ¿qué está pasando? Y yo, mira, me estoy cambiando de vida, me voy a ir de aquí de Los Ángeles, he dejado el trabajo, y me dice, oh, bueno, vamos a estar en esta conferencia que ya viene ahorita, puedes hablar conmigo porque puede que haya un trabajo para ti. Y yo, ok. Y ahí acabamos. ¿En qué año fue eso? En el 2007. El 2007. Okay. Y ahí empieza todo con Libsyn. O sea, para que quienes no sepan, en verdad deben ir a ver qué es Libsyn. Libsyn es probablemente, si no la más grande, una de las compañías más importantes de alojamiento de podcast. ¿Cuántos podcasts tendrán alojados en Libsyn? ¿Tienes idea? Ahorita tenemos 69,000. Wow, 69,000 podcasts. O sea, no es poca cosa realmente. Ahora sí, Elsie, lo que quiero entender es, para que nos expliques primero, ¿qué es The Feed, este podcast? El podcast... Hasta ayer o hasta hace unos días tenías 173 episodios. No es poca cosa, señores. Sí, empezamos en el 2013 y The Feed es un show donde hablamos de podcasting con mi co-host Rob Walsh, que es el vicepresidente de las relaciones de podcast. Es de relaciones públicas, ¿no? Relaciones públicas de podcast. es como PR, ¿no? Sí, okay. Es como PR, sí, pero con podcast. Bueno. Y ahí hablamos sobre la industria de podcasting, sobre análisis de las noticias, información, herramientas, ayuda que la gente necesite, los podcasters necesitan, opinión, por supuesto, un resto de opinión, bastante opinión. Y tenemos bastante interacción con nuestra audiencia. ¿Y en qué momento surge She Podcast? Es una locura esto. Bueno, él sí anda metida en 2 podcasts y además recibe entrevistas como esta y tiene que estar en su familia y ahorita está de vacaciones. Hay 1000 cosas acá. ¿En qué momento surge She Podcast? She Podcast empezó en el 2014 y eso... el año siguiente, ¿no? El año después de The Feed. Y empezamos eso porque vimos mi otra co-host, Jessica Kufferman, y yo vimos que la comunidad de mujeres podcasteras querían un lugar donde estar. Así que primero empezamos el
Facebook group, es un grupo de Facebook que se llama She Podcast, empezamos eso, pero las conversaciones que empezaron en el grupo empezaron a demandar un podcast sobre podcasting de mujeres. Y entonces nosotros, Jessica y yo, estamos ahí oyendo todas las conversaciones y nos preguntamos la una a la otra. Empezamos uno nosotros. Sí, empecemos uno. Ok, vamos, empecemos. Y empezamos el show entre nosotras. Y otra vez algo que casi nos para mucho es que en el momento que empezamos, yo tenía a mis dos niñas, la chiquitita tenía 1 o 2 años. No podía grabar en unos lugares donde serían los mejores. Ella estaba encima de mí todo el tiempo y me sentía claro, como que, obviamente. Ay, no sé si voy a poder grabar este show porque la niña, ¿verdad? Entonces, y en ese tiempo Jessica salió embarazada, así que era una cosa increíble que siempre teníamos a las niñas metiéndonos, teníamos el audio era horrible porque estábamos grabando en la cocina porque no nos podíamos meter en ningún otro lado. Era una cosa increíble, no sé cómo seguimos. Yo creo que lo que pasó es que empezamos con la idea que este podcast iba a ser como The Feed, que iba a ser análisis y información sobre podcasting y vamos a dar nuestra opinión sobre podcasting. Sí, como muy académicos, ¿no? Sí, hacíamos acabar muy académicos y acabamos solo con las niñas metiéndose y hablando de pupú y hablando de vómitos. Y se nos... Es un podcast muy gracioso, sí. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con nosotros es que acabamos usando el show más como terapia porque no podíamos hablar con otra persona que no era niño, ¿verdad? En ese tiempo solo hablábamos con bichitos, con niñitos, con que entraban y qué voy y quién soy yo, no sé si soy una mujer. Estoy perdiendo la vida. No puedo hablar sobre nada que no sea comida y baños. Entonces, nos ayudó bastante a seguir. Lo interesante de esto es que finalmente yo me he dado cuenta que tiene una gran interacción con el público, o sea que hay mucha gente que lo escucha y debe ser justamente por eso, ¿no? Por la naturalidad con que ustedes llevan las conversaciones, ¿no? Y de hecho en algunos episodios surge eso, o como en de pronto que tu vecino está podando también el gras, ¿no? El césped. Y esa naturalidad es finalmente lo que hace que se sienta más real. Sí. Bueno, porque no nos sale. Siempre tratamos de ser bien serias y no podemos. Elsie, ¿y qué lecciones de tantos años de hacer podcast, o sea, en momentos en que decías, no, ya no debo seguir o ya no lo puedo hacer, y nuevamente sí debo seguir? Hay un tema además de tener fe, de confiar en la persistencia, ¿no? En tratar de hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Yo creo que lo que diría es que hay que de veras querer hacerlo, pero querer hacerlo de corazón, que lo necesitas hacer porque lo tienes que hacer, porque si no tenés esa pasión, lo vas a dejar. No es fácil, hay bastante tiempo que es frustrante, los problemas técnicos. Como estábamos hablando anteriormente, me preguntaste si has perdido o no has aprendido, no has grabado alguna cosa. Sí, nos ha pasado. Sí, te has olvidado de poner grabar, sí. Sí, hemos perdido episodios, y estamos tan cansadas después de grabar que decimos, ya estuvo, ya no quiero grabar otra vez, ya está, ya mucho. Y unos... Nos enojamos sobre lo técnico, cambiamos no les puedo decir todas esas cosas. Hay tantas cosas que son súper difíciles que si uno no lo quiere hacer, de veras, no le va a funcionar, ¿verdad? Es un amor
es un amor, una pasión de tener que de veras comunicar algo con alguien, sea una persona o sea muchas, ¿verdad? Sí, para mí es un proceso bien interesante. Y también la otra cosa es que no pasan las cosas muy rápido, ¿verdad? Hay que ser bien paciente con podcasting, y más que especialmente ahora en estos tiempos. Antes no tanto, hoy sí. Hoy las expectaciones no tienen que ser como las que eran antes, ¿verdad? Sí, todo eso no puede ser. No puede ser. Sí, en el 2019, en una entrevista que te hicieron, tú comentabas algo como esto, ¿no? Decías que la producción, de hecho, de podcast en Latinoamérica, tú la sentías que se encontraba como Estados Unidos estaba en el año 2009 o en el 2010, ¿no? Una suerte de retraso de casi 10 años, lo cual no está mal, creo yo. De hecho, México se adelantó, Argentina se adelantó, Colombia, sin duda, también se adelantó. El resto de países quizás quedamos un poco relegados, pero estamos haciéndolo. Un año después, porque este es otro escenario. ¿Cómo lo ves ahora? Yo particularmente siento que había una explosión impresionante en el surgimiento de podcast durante la pandemia, ¿no? Internarte Podcast nació unos meses antes, pero siento que ahora hay un montón de podcasts. Yo siento lo mismo. Es exactamente la palabra que hubiera usado, es la explosión. Porque tal cual. Eso es lo que he sentido en los últimos 6, yo diría que quizás de 6 meses a 8 meses, quizás hasta un año, la cantidad de el momentum, ¿verdad? De este sentir como que una gran ola que ha empezado con lo de español. Es increíble, de veras. Nunca he visto tanto movimiento así. Y yo creo que no empezó en ese tiempo, sino que me empecé a dar cuenta cuando fui a Podcast Movement el año pasado, que fue en agosto, en agosto 2019. Y esa fue la primera vez que vi una cantidad increíble de podcasters en español. Y no solo podcasters en español de los Estados Unidos, sino podcasters en español de todo el mundo, que hay veces que hasta llegaron de otros países solo para atender Podcast Movement. Y tuvimos un meetup impromptu, ¿verdad? Que no fue planeado ni nada, que todo, porque habían tantos que todo el mundo se quería conocer. Entonces fue un meetup donde toda la gente se llegó, yo diría que éramos como 20, 30 de nosotros, en un gran círculo, en una área que no era ni restaurante, era solo habían sofás y ahí estábamos. Okay. Entonces, y todo el mundo se empezó a presentar. Este es mi show, yo soy de tal y tal lugar del mundo y estoy trabajando en esto. Y fue tan emocionante que ya casi lloro, porque era un sentimiento tan lindo de que todos nosotros estábamos unidos con este amor a podcasting, y todos éramos de todo el mundo. Y esa es otra cosa que también me llamó mucho la atención, porque aunque nosotros como latinos, como hispanohablantes, como de Europa, ¿verdad? De España, que hay veces no nos vemos muy bien los unos con los otros, ¿verdad? Hay bastantes cosas entre nuestros propios países que nos sentimos que estos de allá no son tal y tal, o estos de aquí no se vale de no sé qué, ¿verdad? Siempre hay historias, siempre hay cosas que hemos tenido los unos con los otros. Y al vernos todos juntos con este amor sobre el podcasting fue increíble. Fue para mí, yo salí de ese podcast movement y dije, esto va a seguir así, va a seguir creciendo increíblemente. Y sí, y el poder que tenemos como con los podcasteros que estamos haciendo trabajo en español fue increíble. Me quedé, wow, tan contenta, súper contenta. Y yo creo que la cuarentena pues ha hecho mucho para nosotros, quizás, ¿verdad? Pero no, la información que está saliendo ahorita también con el reporte de Edison Research que acabamos de sacar, ¿verdad?
sí, lo que tú decías, ¿no? Es que hay que tener mucha paciencia, esto es bastante duro y tal, pero tú has visto la evolución del podcast. Esto es impresionante porque estamos hablando con alguien que ha visto el crecimiento del podcast en Estados Unidos y ahora estás viendo el crecimiento del podcast a nivel mundial. Lo cierto es que tú no haces un podcast, aun cuando suena muy gracioso, She Podcast, no es un podcast poco profesional. De hecho, tú tienes un productor que los acompaña, lo hacen de una manera profesional, quizás hasta tienen un guión más o menos de lo que van a hablar. Y lo que está surgiendo ahora es que las personas dicen, oye, yo tengo un buen rollo, tú también tienes un buen rollo, hay que sentarnos a conversar y grabamos y están surgiendo muchísimos podcasts de ese modo a nivel amateur. ¿Crees que le falta algo de rigor a los podcasts latinoamericanos? ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que ahora es tiempo de poder poner esas cosas que hacerlo, grabarlo, crearlo, meterse, ensuciarse las manos, perder grabaciones, aprender cómo funcionan las cosas. Cómo se hacen las cosas más profesionales es hacerlas de ese modo. Yo creo que yo no estuviera donde estoy ahora si alguien me hubiera dicho, tú no puedes hacer esto porque tienes que hacerlo de estos modos. Claro. Claro, o tienes que tener este tipo de equipos, ¿no? Porque tú empezaste con un MP3. Sí, chiquitito. De aquí lo tenía aquí en el brazo, tenía un lavalier mic, ¿verdad? Que lo ponía en la camisa cuando iba a dar clases de yoga y ya. Y yo creo que parte de eso es el conocimiento de audio, el conocimiento de cómo se oyen las cosas, cómo se escuchan las cosas, las conversaciones, cuál es el tipo de conversación y de saber el arte del medio, ¿verdad? Y de qué le está dando la audiencia. Quieren que se rían, quieren que sea una comedia, quieren que sea algo dramático, quieres enseñar algo, alguna información, los documentarios, ¿verdad? Lo interesante del caso es que hay que tratarlo, más que todo con Latinoamérica. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Hay muchísimas cosas. Algo que nos llamó la atención sobre la información del Edison Research es que no había mucho, ¿cómo se dice? True crime en español, ¿verdad? El crimen documentario, quizás. Podcast de no ficción. De no ficción, pero sobre crimen, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo le gustan que si alguien se murió, o lo mataron y hay que hacer ¿verdad? Le fascinan aquí el true crime. Sí. Pero lo que no sabemos ahorita es si es cosa de Latinoamérica o si es porque no hay podcasts sobre este tema que no se oye, ¿verdad? Porque si no hay, ¿cómo van a estar escuchando True Crime si no hay True Crime en español? Eso es lo interesante que hay ahorita. Lo que me gustaría es oír más las voces independientes de toda Latinoamérica, de toda la gente que habla español. Eso me gustaría muchísimo, en lugar de la radio. Claro, totalmente. O los medios establecidos en todos nuestros países que ya tienen la música y hablan así, porque vamos a empezar a hacer... No, queremos hablarnos entre nosotros, ¿verdad? Lo que tú dices es tratar de alejarse lo más que podamos del formato de radio, ¿no? Sí, absolutamente. Sea lo que sea, porque a mí yo de veras siento que podcasts me salvaron la vida porque me dieron una perspectiva de que mi vida era súper más grande de la que estaba viviendo en ese tiempo, que era como que otra vez estaba en una caja, que no tenía a dónde irme, no tenía a otros lugares, no sabía que había otra vida, ¿verdad? Exagerada, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero hay veces que en nuestras vidas nos sentimos que estamos en esta cajita y no podemos salir. Entre cuatro paredes, sí, tal cual. Sí, ya estuvo. Pero al escuchar voces que no eran como yo, a escuchar historias, a escuchar cuentos, a escuchar conversaciones de otras gentes hablando, me dieron la perspectiva que la vida era mucho más grande de la que yo estaba viviendo. Más allá de nuestro círculo, ¿no? Sí. Absolutamente. Y yo creo que eso nos ayuda a todos y particularmente a nuestros países. Ese tipo de
esa perspectiva, yo creo que es lo más importante entre nosotros. ¿Qué país del mundo te gustaría conocer? Ay, África, todo el continente. Todo el continente. Todo el continente de África. Ok. Elsie, ¿algún libro o documental que te haya cambiado la vida? ¿Libro, documental o película? Ay, Dios mío, estos son súper difíciles. Libro, documental. Película, cualquier cosa. Bueno, yo creo, mira, película, un documental que me cambió mucho la vida fue un documental que lo vi cuando yo tenía 20 quizás, 20 años, 21 años. Se llamaba Maria Story y era una historia sobre una mujer salvadoreña, por lo que tengo entendido, porque hace tiempos, pero me dio tanto en el corazón. Fue la primera vez que vi la guerra civil de mi país por los ojos de una mujer que tuvo que vivir entre guerrilleros y como que se hizo medio guerrillera ella. Okay. Y también un viaje de El Salvador a los Estados Unidos. Fue la primera vez que vi algo tan humano sobre la guerra de mi país, donde vi un perspectivo completamente diferente, porque cuando yo era una niña cuando vine a los Estados Unidos. Yo vine a los Claro, en los Estados 80 salieron casi huyendo. Sí, salimos casi huyendo, nos venimos en el 81. Entonces, era chiquita, no tenía idea. Bueno, sabía que teníamos guerra civil, por supuesto, balaceras, bombas, todo lo vi, todo lo sentí. Pero cuando llegué, pero no entendía lo que estaba pasando en mi país como niña. Claro. Solo oía conversaciones de mis papás. Y esta fue la primera vez que vi mi país y lo que pasamos. Y fue la primera vez que quizás me di cuenta de que quizás la historia de la cual yo conocía no era toda la historia. Y Claro, no estaba completa. Sí, sí. Y entonces en este momento, como una mujercita de 20 y pico de años, fue como que se me explotó la cabeza, porque dije que hay verdades que yo no las conocía, perspectivas que nunca había Claro. pensado. Elsie, la primera pregunta que te hice es, ¿qué mensaje le darías a esa Elsie de hace 10 años? Y la pregunta relacionada a eso es, si hoy esa Elsie de hace 10 años llegase a tu casa, ahí donde estás en Pensilvania, y te preguntase bruscamente, te mira y te dice, oye, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías? Le dimos voz a muchas mujeres. ¿Y ella entendería? Sí, porque porque yo sé que ella sabe qué es lo que estaba hablando. Ella se va a saber, oh, wow, y se va a poner a llorar. Qué genial. Sí. Elsie, ¿existe la felicidad? Sí. ¿La has alcanzado? Sí, todos los días, por poquitos pedacitos, siempre. Para mí yo creo que el optimismo y la felicidad, no sé por qué, gracias a Dios, quizás está en mis genes, pero siempre lo siento. Y sí, la vida es duro y todo, ¿verdad? Porque las cosas cuestan, pero son los momentitos pequeñitos. Cuando te dije, cuando llegamos, comí una hamburguesa. Sí. Él sí estaba extasiada con la historia de esa hamburguesa. Sí. Entonces esas cositas me llenan Sí. Las cositas pequeñas así. Elsie, ¿cuál es tu mayor temor en la vida? Ay, que algo les pase a mis niñas. Yo creo que eso es lo que sí, eso me da miedo. ¿Cuán importante es la pasión en tu vida? Es increíble, es con lo que vivo, es lo que me llena. No hago nada. Yo creo que no, hoy ya que estoy en mi vida, en esta
quinta década de mi vida, casi, ya tengo la opción de decir, no voy a hacer eso porque no me gusta. Porque no me apasiona, claro. No me apasiona, entonces no Perfecto. tengo tiempo para estar haciendo eso. No. El sí hemos terminado, ¿cómo la pasaste? Muy bien, gracias. Ay, qué lindo. Esta fue mi charla con Elsie Escobar. Si te quedas con algo de este episodio, menciónanos en tus historias de Instagram como @intervenartepodcast. Si conoces a alguien a quien debamos entrevistar o eres tú esa persona, en las notas de este episodio encontrarás el link para nominar un invitado. Eso es todo por hoy. Que estén bien. Qué lindo. Ojalá que lo tengas, porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer?